Bienvenidas y bienvenidos a todas a esta entrega tan especial de nuestro podcast educativo sobre el 8M en su tercera edición a la que ponemos colofón con la periodista y escritora Nieves Concostrina. Nieve, ¿qué tal? Hola, muy bien. Encantada de estar con vosotros. Ay, nosotras de tenerte. Nieves, te voy a presentar, te voy a dar los nombres de las chicas que nos acompañan en la mesa y de la docente educadora que está con nosotros. Voy a empezar con las chicas de cuarto, que son Zaira Pérez. ¿Qué tal, Zaira? Hola, muy bien. Muy bien. Naikari Holgado. ¿Qué tal, Naikari? Muy bien, gracias. Tengo aquí a Lucía Moreno. ¿Qué tal, Lucía? Hola. Y a partir de aquí ya son niñas de tercera de la ESO, que son Marian Lázaro. ¿Qué tal, Marian? Hola, bien. Y Julia Tebar. ¿Qué tal, Julia? Genial. Muy bien. Bueno, pues también por detrás tenemos un montón de docentes que son los que nos acompañan, principalmente los docentes de Geografía e Historia, que son Antonio Luis Rol, que está por ahí detrás, tutor además del grupo, Alberto Sánchez, que es docente de tercero de la ESO, AB y Diver, y luego tenemos también algún docente acompañante que están por aquí atrás y tal, ayudándonos, y nuestra educadora social, Ana Belén. ¿Qué tal? Hola, buenas. Nieves, gracias. Estamos muy emocionadas, Ana Belén y yo, que es verdad que sí. Bueno, bien. Bueno, pues explicamos cómo va a ser. Vamos a empezar con las preguntas que han elaborado las alumnas de cuarto y tercero, ¿vale? Primero nos van a presentar a Nieves, que lo van a leer ellas, y luego, pues eso, van pregunta una cada una, ¿vale? Entonces, si os parece, Zaira, si quieres empezar tú. Sí. Se formó periodísticamente en Diario 16, donde escribía para las secciones Cultura y Televisión, Economía o Sociedad, entre otras. Más adelante trabajó para Antena 3, junto a Jesús Hermida y Mercedes Milá, y en Vía Digital con Pepe Navarro. A lo largo de su trayectoria, Concostrina ha colaborado con otras revistas, suplementos de medios nacionales. Fue redactora jefe de Adiós Cultural y emitió en Radio 5 el programa Polvo Eres, cuyo contenido terminó convirtiéndose en un libro bajo el mismo nombre, también con su nuevo podcast en la plataforma Podimo. En las tardes de la cadena SER colabora en La Ventana, dirigido por Carles Francino, y cuenta con espacio propio en la misma cadena. Cualquier tiempo pasado fue anterior. Ha conducido la serie de televisión Pioneras en Movistar Plus, que será uno de los documentales proyectados en nuestro Día de la Mujer 8M, y participa como asesora en el programa Cero en Historia de la misma plataforma. En 2005 fue galardonada con el Premio Andalucía de Periodismo, en su modalidad de radio, concedido por la Junta de Andalucía, y en 2010 con el Premio Internacional de Periodismo Rey de España, en la categoría de radio y de micrófono de radio que concede la Federación Española de Asociaciones de Radio y Televisión. Ha recibido también los premios Ondas, Vía de Madrid de Periodismo, Internacional de Relatos para Actores de España y Mujeres Progresistas 2021 en la categoría de Cultura Medios. Es autora de los libros Polvo Eres y En polvo te convertirás, Menudas historias de la historia, Muertes ilustradas de la humanidad, Zamorla de San Quintín, Menudas quijostorias, Pretérito imperfecto y la novela Antonia, todas publicadas con mucho éxito por esta editorial. En Mérida, este 2022 se celebró el 44 aniversario de la proclamación de la Constitución Española, una efeméride que la SER celebró junto a la Asamblea de Extremadura, y con ella que ese día 24 de noviembre llenó el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara Legislativa extremeña. Bajo el título Incongruencias y peripecias de la Constitución y los Borbones, Nieves hizo un recorrido por las Cartas Magnas Patrias, desde la de 1812 hasta la actual, con su sentido del humor y las anécdotas unidas a los textos legales. También estuviste en el Otoño Literario 2022, de Almendralejo, en noviembre con tu libro. Nieves viene de dar muchas conferencias con motivo de la sexta edición de su libro, Cualquier tiempo pasado fue anterior, que por si no lo habéis leído ya, nosotras tenemos una copia en nuestra Biblia. Es un libro para conocer, y cito textual, desde por qué los campechanos salen rana hasta qué pinta Dios en un BOE del siglo XXI. Este libro es Cualquier tiempo pasado fue anterior. Y nos ha prestado su tiempo para que la entrevisten nuestras alumnas, cosa que le agradecemos muchísimo. Bueno, Nieves Concostrina, bienvenida al podcast. Muchas gracias. Bueno, te hemos hecho una intro muy larga porque, oye, tienes una carrera increíble. O sea... Bueno, cuando una tiene muchos años, pues la carrera tiene que ser larga. Evidentemente. Todo el mundo. Y les pasará a todos los que están ahí. Eso es lo que queremos.
Eso nos pasa a todos cuando tenemos una edad, cuando somos adolescentes, somos jóvenes. Hay una gente que nos parece muy mayor y tiene esta acción, uy, es gente que es mayor, claro, pero está mayor porque está vivo. Claro. A no ser que tú no pienses llegar a mi edad, no sé, habría que dejar de despreciar un poco a la gente más mayor porque, bueno, Ciertamente. sabes que ocurre mucho. Uy, qué vieja es, tal. Claro. Yo estoy feliz de haber llegado a mi edad porque significa que sigo viva. Efectivamente, en eso estamos. Además, este centro, que al estar muy en la periferia, Nieves, nuestros docentes son más bien jóvenes, porque no te vayas a creer que todo el mundo quiere venir a dar clases a sitios tan alejados, entonces terminan viniendo docentes muy jóvenes. Y sí que es verdad que para nosotros... Déjame que te haga una pregunta, Sí. Lucía. ¿Dónde creéis que estoy yo? No sé, ¿en Madrid? No, Entonces no sé. yo también estoy en la periferia. Yo Sí. me he ido de Madrid. Estoy en un sitio gemelo al vuestro. Vosotros estáis en Sierra de Gata y yo estoy en el Cabo de Gata. Qué bueno, qué bueno. Estoy en las orillas del Mediterráneo ahora mismo. Detrás del ordenador, detrás de vosotros, estoy viendo el mar. Qué bueno. Estáis en un sitio precioso que es Sierra de Gata, que Sí, lo conozco. sí, qué bueno. Un sitio muy y yo estoy en un sitio muy bonito que es el Cabo de Gata. Claro que sí. Yo también estoy en la periferia. Bueno, pues Te lo digo para que creas que estoy ahora mismo en un pueblo, en un sitio rural, en un pueblo pequeño, o sea, Bien. que me Ujú. gusta más que ya la capital. Ya no me gusta Madrid. Ya, bueno, todo el mundo no puede vivir en los centros grandes, eso decimos siempre. Alguien tiene que quedarse. Bueno, pues nosotros estamos aquí. Si te parece, Nieves, empezamos con la primera pregunta. ¿Cómo comienza una periodista a tratar y hablar sobre la muerte a nivel antropológico, histórico y social y con tanto éxito? Pues, ¿cómo empecé? Pues empecé, se puede decir que por casualidad, porque yo me quedé en el paro. Yo trabajaba en Diario 16, el periódico cerró, entró en quiebra y cerró. Me quedé en el paro. El único trabajo que encontré fue ser redactora jefa en una revista que estaba especializada en la muerte, porque es una revista del sector empresarial funerario. Ujú. Que bueno, pues en una revista empresarial se habla cada uno habla de lo suyo. De la de red eléctrica habla de electricidad, la del sector cárnico habla de carne de vacuno y de ganado en general, Ujú. y una revista del sector funerario pues habla de lo suyo, que es bueno, pues el sector funerario, la muerte. Ujú. Entonces, Jesús Pozo, que es el director de la revista, porque la revista todavía está ahí, decidió hacer una revista que no fuera solo económica, empresarial, de cara al sector funerario, Ujú. sino que además fuera una revista cultural, porque la muerte está presente en toda nuestra vida. Luego tiene mucho que ver con la cultura, ¿no? Ujú. Los Ujú. ritos funerarios de todos los países, las cosas que se montan las religiones, Ujú. yo qué sé, los convencionalismos sociales, en fin, todo esto, ¿no? Ujú. Ujú. La historia, el cine, Claro. el teatro, los libros. La muerte está presente en todos los ámbitos de la vida. Ujú. Entonces, así fue como empezamos a hacer esta revista. Ujú. Y después se me ocurrió, como descubrí un sector que yo no había tocado nunca en periodismo, que era todo ese tema funerario y de la muerte y la Ujú. historia, sobre todo la historia, pues a partir de ahí le ofrecí a Radio Nacional, a la radio pública española, le ofrecí hacer una pieza cortita Ujú. sobre la muerte, Ujú. sobre distintos aspectos de la muerte. Y así empezó Polvo Eres, que nadie tenía confianza en que eso fuera a gustar a nadie, porque claro, cuando hablas de la muerte, Claro. a todo el mundo le da yuyu, porque lo miran desde un aspecto morboso. Yo la muerte la veía como una cosa, bueno, la veo como una cosa natural y como Ujú. algo que tiene mucho que ver con la cultura, ¿no? Ujú. Los Ujú. cementerios, la visita a los cementerios, todo eso. Ujú. Ujú. Yo no le veo, no soy una persona morbosa, ni, Bueno, bien, ¿no? no me interesaba esa parte, ¿no? Claro. Ujú. Entonces la gente no creía que eso no iba a gustar mucho, pero resulta que gustó mucho y ahí empezó el éxito de Polvo Eres. Qué guay, qué guay. Bueno, a ver. En el mundo actual la imagen es muy importante. ¿Cómo ha evolucionado la divulgación y el periodismo en estos últimos años con respecto a las redes sociales, podcasts, etcétera, en donde el formato vídeo manda?
Claro, porque vienes, al principio, quiero decir, todo lo que es la historia, todo lo que se da ahora mismo está en vídeo, o sea, las redes sociales, los podcasts, todo lo han copado. Lo mío no. Lo mío no, porque yo me niego a la imagen. Creo que hay una sobreexposición, cada uno es muy libre de hacer lo que quiera, pero yo creo que hay una sobreexposición de la gente y yo no lo quiero hacer, es mi libertad. Entonces, yo lo que quiero es contarlo y para contarlo no es necesario estar viéndome la cara. Yo estoy contándote una historia. Es más, creo que es más importante que estés pendiente de lo que te estoy contando que no de la camisa que llevo. Efectivamente. O de si me he maquillado mejor o peor, o de si ahora mismo tengo detrás de mí una puerta y un cuadro y una librería a mi izquierda, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo hago todo lo que hago en la radio, ahora está muy de moda que todo lo que se hace en la radio hay unas cámaras en el estudio que se va grabando y te ponen luego en redes, ¿no? Y me preguntaron, ¿tú quieres que te ponga? Y dice, no, yo no quiero. No quiero porque no veo la necesidad ni veo ninguna gracia en una persona que está leyendo un guión delante de un micrófono. No le veo ningún interés. No entiendo que a la gente le interese, pero bueno, al que le interese que lo mire y lo haga, ¿no? Entonces, lo mío, pese a ser en radio, en la cadena SER ahora mismo, las cosas que hago con el equipo, el podcast, el segundo más escuchado de España después de Buenafuente y el de Berto, pues, sin embargo, yo no lo hago con vídeo y tiene el mismo éxito, porque la gente escucha cuando sale a correr, cuando va al gym, cuando va paseando, cuando está cocinando en casa, cuando está cuando conduce, jugando a cualquier otra cosa, play, lo que sea, ¿no? Hay gente que está escuchando y para eso no hace falta estar viéndome, ¿no? Sobre todo porque es que yo no estoy haciendo nada para que me vean. Si estuviera haciendo algo, pero es que no hago nada. Entonces yo soy contraria a todo eso y por eso yo no me expongo, nada más. Muy bien, muy bien. ¿Has tenido miedo de que abarcando varias disciplinas en alguna ocasión no saliera bien? Bueno, intento ser... Cuando me habléis, pegaros el micrófono a la boca, que si no, no os oigo bien. Os oigo con mucho eco. Sí, nos arrimamos una a otra. Miedo, hombre, yo siempre... Miedo no. Lo que tengo es prudencia. Pero yo siempre soy muy prudente desde que empecé en el periodismo. Cada vez que vas a hacer algo, tienes que tener la prudencia de contrastar muy bien lo que vas a contar. Con todo y con esto siempre se cometen errores. Hasta ahora nunca he cometido un error gordo. Quiero decir, se puede haber cometido un error de fechas, un error de decir que tal fue presidente en julio cuando fue en septiembre, pero esos son errores, desde mi punto de vista, absolutamente nimios, sin más mínima importancia, sobre todo cuando estás en otro contexto. O sea, si estás contando una historia general de una hora, el decir que un presidente era de julio o era de septiembre, pues es porque eso no cambia para nada la historia, ¿no? Yo no soy historiador, yo solo soy periodista, con lo cual lo que hago es leer a historiadores, leer a investigadores para contar lo que aprendo de ellos, ¿no? Lo que pasa es que lo cuento a mi manera, lo cuento como me gustaría que me lo hubieran contado a mí, pues de una forma más cercana, con un lenguaje más sencillo y alejándome del lenguaje académico, porque yo no de pequeña pues no entendía un mojón de lo que me contaban, no me enteraba. Esa va a ser una de nuestras preguntas más adelante que te vamos a hacer. Efectivamente, sí. Muy bien. Después de escribir tantos libros, ¿sigues teniendo la misma pasión por la escritura como al comienzo de tu carrera profesional? Claro, sí, la misma, porque es lo que me gusta hacer. A mí lo que me gusta es escribir. Y como lo que me gusta es escribir, es lo que hago además todos los días. El ordenador que tengo ahora delante es mi instrumento de trabajo, va conmigo a todas partes. Porque bueno, en realidad ya un ordenador o cualquier dispositivo, el iPad o el iPhone, son mis instrumentos de trabajo para conectarme, para hablar, para ver el correo, para ver las redes, para escribir algo deprisa y corriendo en cualquier sitio. O sea que sí, es que escribir es mi vida, es lo que me gusta hacer. Sí, muy bien. Enfrentarse a escribir un nuevo libro es un verdadero reto. ¿Podrías explicar cuál es el proceso que utilizas para crear una nueva historia? ¿Cómo se empieza? A ver, yo en realidad, aunque tengo 9 libros, solo uno es una novela. ¿Qué es Antonia? Antonia. Los otros, en realidad, son libros
de las cosas que yo cuento en la radio, con lo cual lo único que tengo que hacer es... Hay veces que en los libros hay cosas que no he contado en la radio y las cuento luego, y la mayor parte de las historias son cosas que he contado en la radio. Entonces lo que tengo que hacer es adaptar esas historias que he escrito para ser habladas en la radio, las adapto al libro para que pueda ser leído, ¿no? O sea, le quito los tiros, le quito los chascarrillos, algunos se los quito, otros no, otros los dejo. Entonces lo que hago es adaptarlo. Entonces, ¿cómo me enfrento a ello? Eso es relativamente fácil, porque cuando publico un libro de historias cortas, ya lo tengo escrito. Lo único que tengo que hacer es adaptarlo. Entonces lleva un trabajo de redacción, de revisión, pero no es ponerme a decir a ver qué historia cuento. Yo como soy periodista, a mí me es muy difícil inventar historias. Yo no he sabido hacerlo. O sea, yo no tengo imaginación para escribir novela. De hecho, la novela que tengo, Antonia, es una historia real. Está novelado, pero es una historia real. Y la siguiente que quiero escribir también es una historia real, porque me cuesta mucho imaginar. O sea, yo admiro mucho a los novelistas de novela negra y que crean que se inventan una historia y desarrollan una trama y se inventan un asesinato y una investigación, porque yo eso no lo sé hacer, no tengo ni idea. No se me ocurre nada, no se me ocurre nunca cómo matar a alguien, ¿no? Y cómo pillar luego al asesino. Eso no lo sé hacer. Siempre tengo que partir de una historia real para poder desarrollar algo, porque creo que, como se suele decir, la realidad supera la ficción. Ciertamente. Y solo te tienes que fijar en una historia que ocurre de verdad para ahí contar algo. Luego, lo que pasa es que lo puedes novelar y ya sí le vas echando imaginación y vas metiendo tus cosas, pero siempre partiendo de una historia real. O sea, que no sé imaginar historias. Fíjate que es la siguiente pregunta que se te va a hacer, ¿verdad? Como escritora, es posible que haya sufrido el síndrome de la página en blanco. ¿Cómo se supera esa situación? Claro, la página en blanco, lo que vienes a contarnos en la anterior, ¿no? Sí, no sé quién dijo una frase, no me acuerdo quién lo dijo, pero algo así era de que cuando se habla mucho, hay las musas, es que no estoy inspirado. Pues alguien dijo, no sé quién, que las musas te pillen trabajando. Si las musas te pillan trabajando, las musas vienen, ¿no? Claro. A ver, no he tenido el síndrome de la página en blanco nunca. Lo que siempre he tenido miedo no. Prudencia, lo que decía antes, es al folio en blanco. Yo cuando empecé en Diario 16 en prácticas, cuando tenía pues 19 años, empecé en prácticas en Diario 16 y me metieron en una sección. Entonces ahí las redactoras, me acuerdo que fue una, Ana García Rivas, la redactora y el jefe de sección, cuando te tenías que escribir la primera cosa que tenías que hacer, pues decía, es que me da miedo. Me dijeron, bueno, pues nunca le pierdas el miedo a la hoja en blanco. Porque eso es respeto al lector. Eso significa que siempre vas a estar atento a lo que hagas, que siempre vas a tener cuidado. Tú no te puedes poner ante cualquier trabajo que hagas, y da igual que seas periodista o tengas una frutería, da igual. Tú tienes que tener miedo. La palabra no es miedo, pero es como respeto. Como estar ahí como con el culillo apretado para hacerlo bien, ¿sabes? Siempre tienes que tener el temor de no hacerlo bien, porque eso es lo que te mantiene alerta para... Entonces yo nunca, siempre que abro el folio, no es que tenga miedo, pero siempre que abro el folio, le tengo mucho respeto al folio. En este caso, cuando abro el documento en blanco del ordenador, le tengo mucho respeto. Yo lo miro y digo, bueno, a ver cómo empezamos esto. Y empezamos, y empiezo y borro y retrocedo y borro y retrocedo hasta que digo, esto era. Entonces, a partir de ahí ya tiro. Muy bien, muy bien. Pues de eso te vamos a preguntar a la siguiente, ¿verdad? ¿Tienes pensado sacar un nuevo libro próximamente? Que nos has dicho que va a ser otra novela también. Bueno, la novela va para largo, porque yo tengo dos entre manos, pero una está desde hace 10 años, porque es que no tengo tiempo, tengo mucho trabajo y tengo que escribir mucho todos los días, y tengo que hacer muchos guiones. Hago un guión, por ejemplo, de 10 minutos que hago con Carla Sancino de lunes a jueves cada día. Son 4 folios. Eso es escribir mucho. Sí, es cierto. Muchísimo. Pero no solo escribirlo, es documentarlo. Tengo que leer muchísimo antes de escribir el guión, consultar mucho y contrastando mucho. O sea, a mí esos 4 folios me llevan
Mucho tiempo. prácticamente Sí. 7 horas, Claro, ¿no? Entre unas cosas y otras. claro que sí. Entonces, además de los 4 guiones a la semana, tengo un programa de 1 hora que se emite al mes en la SER, que se llama Cualquier tiempo pasado o anterior. Sí, sí, lo Ahora sabemos. estoy preparando uno, y esos son muchas horas también de guión, porque son muchos folios, pues es 1 hora de trabajo. Exacto. Y luego además tenemos otro podcast que acaba de estrenarse en la plataforma en Podimo. En Podimo. Se llama Polvo Eres, Polvo Eres, de sí, sí. 40 minutos el podcast, y también lleva muchísimo guión. Entonces, no saco tiempo. Para una novela sí requiere, no es como lo que os decía de adaptar las historias de la radio para escribir, que eso se puede ir haciendo a rato. Una novela tienes que tener muchas horas, porque hay veces que te quedas parada mucho tiempo pensando, tienes que arrancar, entonces necesitas muchas horas seguidas de trabajo, Claro. y hacer posible días seguidos de trabajo. Y no encuentro varios días seguidos de trabajo entre actividades, conferencias, guiones, Cierto. viajes y tal, pues no lo encuentro. Y sí, tengo un libro de historias más que quiero sacar para el año que viene, y me gustaría sacar una novela, pero creo que no voy a tener tiempo de hacer todo, no puedo, no me da la vida, Claro. no tengo tanta vida. Bueno, pasamos a un bloque un poco más como de educación. Va a ser Anabel la que te lo haga. Hola Nieves, soy Ana Belén, educadora social del instituto. Bueno, en algunas entrevistas has dicho que en tu familia no había libros y que no se compraban, pero que tus padres sí que te inculcaron y que se encargaron de que tú recibieras la educación que necesitabas. Me imagino que estudiaste en la educación pública. ¿Qué importancia le das a nuestra educación pública y qué crees que hubiera sido si hoy y crees que si hubiera sido la misma sin esa educación pública? Hombre, pues no hubiera sido la misma, porque la educación pública es la que permite estudiar a todo el mundo, a los que pueden y a los que no pueden. Si tú retiras la educación pública, estudian solo los poderosos, con lo cual los poderosos tienen a su servicio a los menos poderosos, que como no se han podido educar, solo pueden trabajar a su servicio. Esto así resumido mucho, ¿no? Yo soy de educación pública porque soy de una familia pues muy pobre, ¿no? Vivía en un barrio de las afueras de Madrid, un barrio, vamos, donde nada más salir del portal ya te ponías de barro hasta las rodillas, porque estaban las calles sin asfaltar, las calles, en fin, mi familia era muy pobre y mis padres eran analfabetos. Bueno, mi madre todavía vive y es analfabeta porque no les dieron educación. Pero ellos sí sabían, cuando alguien no ha podido estudiar, esto les ocurre a todo el mundo, cuando alguien no ha querido, bueno, hay alguno que no ha querido estudiar, todo el que no quiere estudiar, todos se arrepienten llegado a una edad, todos. No conozco a nadie que no se haya arrepentido, pero eso es una cosa que no lo sabes hasta más adelante, hasta que ya eres más mayor. Entonces, los que no han querido o no han podido estudiar, sí tienen un empeño cuando tienen hijos. Claro. Y es estudia, a mí me están estudia, porque mis padres sabían que si yo no carecía de estudios, como les pasó a ellos, pues no iban a prosperar para nada, no iban a llegar a ninguna parte. Como les pasó, ellos llegaron, pero eran unas personas muy humildes, pero mi madre solo podía trabajar para los demás, solo podía coser la ropa de los demás, solo podía limpiar para los demás, y mi padre no pudo pasar el hombre de ser un conserje. Era muy buena persona, pero no pasó de ser un conserje en una empresa que levantaba la valla para que pasaran los coches, ¿no? Entonces se empeñaron mucho, querían que estudiara. Y bueno, pues la verdad es que a mí me divertía mucho ir al colegio. Yo es que me lo pasaba muy bien. Me parecía una cosa, me acuerdo muchísimo ahora, me acuerdo muchísimo de lo bien, ahora que soy muy mayor, me acuerdo muchísimo de lo bien que me lo pasaba en el colegio. Me parece una época, ¡guau! Buenísima, ¿no? Me lo pasaba en grande, ¿no? Qué bien. Y me resultaba muy divertido aprender. Supongo que también tengo muy bien recuerdo de mis compañeros y de algunos profesores, no de todos. Pero sí, a mí la educación pública me parece fundamental por eso, porque sobre todo en la educación pública y laica, porque yo quiero
A mí no quiero que me metan mierdas de religión en la cabeza. Eso es una cosa que tiene que estar En otro sitio. en casa, y eso es unas cosas. Yo a las religiones las llamo sectas porque son lo que son, sectas donde a la gente les meten unas cosas en la cabeza donde además te prohíben preguntar nada, porque claro, en cuanto preguntes algo ya se cae el chiringuito, no tienen respuesta. O te dicen, no, esto es así porque te lo tienes que creer porque sí. Ah, ya, vale, pero es que yo estoy acostumbrado a preguntar por qué me tengo que creer esto. Entonces, ¿por qué quiero la educación pública? Porque quiero que sea pública y light. Tú si quieres ser religioso, que te lo cuenten en tu casa, o te vas a una sinagoga o a una mezquita o a una iglesia que te lo cuenten, pero a mí no me mezcles una cosa con la otra, porque la ciencia y la educación no tiene nada que ver con la religión. Eso es lo que me gustaría, pero es un sueño de momento no cumplir. No lo es. La religión tiene metidas las garras en todas partes. Pero sí, soy una defensora de la educación pública porque tiene que todo el mundo, un país que tiene acceso a la educación, todo el mundo, es un país próspero y es un país rico, en cultura, en ciencia, en sabiduría. Ciertamente, es que esa es la siguiente pregunta que te vamos a hacer. Sí, ¿crees que esta educación tal y como la hemos conocido puede estar en peligro, Nieves? Sí, está en peligro. Está en grave peligro. Pero quien tiene que defender eso es la ciudadanía. Si la ciudadanía no lo defiende, problema vuestro. Y digo problema vuestro porque yo he decidido no tener hijos por propia decisión, porque no me gustaba el mundo que venía. Y como no me gustaba el mundo que venía, yo no quería dejar a nadie aquí. Para no tener esa responsabilidad, para no tener miedo, como tienen ahora muchos padres, miedos de si la hija tal o de si el hijo hace, para no correr el riesgo de tener un hijo machista, porque si me encuentro con un hijo machista, lo ahogo. O encontrarme con una hija que a lo mejor que les meten a unas ideas en la cabeza y dicen, no, a mí me gustan los hombres que sean muy machos. Yo también la hago por tonta, por estúpida, ¿no? Después de todo lo que se ha luchado por conseguir que las mujeres avancen, que venga una nena de 14 años a decir, a mí los hombres me gustan muy hombres, pues es para decir, tú eres tonta, no has aprendido nada y vaya vida que te espera, ¿no? Seguramente serás víctima de un machista en un futuro. Entonces, como yo no quería nada de eso, decidí no tener hijos, porque no me gusta el mundo que viene, no me gusta lo que estoy viendo, no me gusta lo que veo en los colegios, no me gusta lo que veo en los institutos. Y como no me gusta, dije yo esto no lo quiero. Bueno, es una opción. Y por eso os digo, tenéis un problema. Está en peligro todos los avances conseguidos. Están en serio peligro. Pero los que van a padecer la pérdida de esos derechos son los que están ahí. Claro que sí. Claro que que los sí. defiendan si quieren. Y si no, ya comprobarán lo que es perder derechos y perder libertades. Yo ya no los tengo. Por la edad que tengo, yo ya no voy a perder nada. Tengo mi vida resuelta, vivo muy bien, gano dinero. Ya. Estoy, y perdonadme, de puta madre. O sea, bueno, bien. Yo no tengo problema, pero el problema es que no defendéis y no defienden lo que hay. Sí, ciertamente. Pues a ver. Siento ser tan cruda. No te preocupes, que la realidad a todos nos supera. Eso es así. Nosotras hacemos esto. Hombre, por ejemplo, nosotros que hablamos de la maternidad, yo no soy madre. Yo no soy madre, yo no he podido serlo, no lo soy. Pero sí que es cierto que en algún momento sí le digo a las alumnas, ¿se puede ser o no? O sea, no pasa nada. No pasa nada por serlo o no serlo. No tiene que ser ni una imposición, ni algo social o tal vez familiar. Faltaría, son decisiones personales. Exacto. No es porque sea natural, no es porque yo haya nacido con un útero, no pasa nada, no hace falta. Pero es ciertamente, pues eso, es una opción. A veces que se puede, veces que no, y que no se quiere y no pasa nada. No pasa nada. Y si en algún momento hubiera decidido tener hijos, creo que hubiera optado por la adopción. Pues sí. Eso es en caso de que hubiera tenido, creo que hubiera adoptado a niños por eso, porque creo que hay muchos críos desasistidos que necesitan ayuda, y para qué llenar el mundo con más gente si hay otros que necesitan
que necesitan una vida mejor, y yo creo que se la hubiera dado, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, aunque hubiera sido adoptado, hubiera tenido el mismo temor, ¿no? Claro, Comprobar porque estás educando igual. lo que hay. Quizás me desanimó mucho el ver todo lo que iba viendo en institutos, en colegios, y actitudes que me sorprendían muchísimo, ¿no? Me sorprendían mucho, y dije, pues ¿por dónde va? No entiendo qué está pasando. Ya. O sea que Sí. dije, fuera. Pues sí. A ver, seguimos entonces. Cada vez notamos que las carreras universitarias orientadas a lo que tradicionalmente llamamos... No te he oído bien, no he oído bien. Vale. Cada vez notamos que las carreras universitarias orientadas a lo que tradicionalmente llamamos letras o humanidades están perdiendo interés dentro de los más jóvenes. La historia es una de las más perjudicadas dentro de ellas. ¿Qué alegato podíamos hacer en defensa de las letras en un mundo en el que poco a poco se está olvidando de ellas? Ay, pues la verdad es que no lo sé. No sé cómo podría... Pues yo creo que la gente va eligiendo carreras que tengan salidas profesionales. Y claro, el tema de geografía, de historia, de humanidades, filosofía, pues no tienen las mismas salidas. O hay mucha gente que a la hora de estudiar está pensando en el dinero, en ganar más en esto o ganar tal o cual, ¿no? Entonces no sé qué alegato podría ser. A mí me interesan más las humanidades. De hecho, a ver, lo ideal sería, lo que pasa es que, claro, no hay tiempo para todo en esta vida, ni tenemos padres que nos puedan mantener tanto tiempo estudiando. Pero a mí me gustaría hacer si hubiera podido, pues una carrera de ciencias y una de letras, ¿no? Claro. Usar la ciencia para poder ejercer y las humanidades para que me dieran formación y pensamiento crítico. A mí la historia, lo que pasa es que me da una perspectiva del mundo distinta al que no sabe historia, porque me hace entender muchas cosas. Cualquier cosa que ocurra ahora en el mundo, cualquiera de las cosas que ocurren o que veamos en los informativos, se entiende mejor si sabes historia, porque hay un antecedente a todo. Cualquier cosa que ocurre no ocurre porque sí, de repente. Ocurre porque hay un antecedente. Todo eso ocurre porque ha ido formando. Han ocurrido cosas para que eso pase. La guerra de Ucrania, que sabemos que tenemos ahora, la guerra de Ucrania ocurre por algo, no sale como una seta. Entonces, a mí me da como periodista, me da una perspectiva importante conocer la historia de Rusia, la historia de Ucrania, y ligeramente, o sea, no Claro, ya. saberse todo en profundidad. Es un poquito de esto, un poquito de lo otro, pero eso me da mucha perspectiva para mi profesión, para el periodismo, y para entender las cosas que pasan. ¿Por qué os hablaba hace un momento de no se pueden permitir la pérdida de derechos? Porque conozco cómo se han ido conquistando los derechos poco a poco. Y la gente que ha muerto en el camino por defender esos derechos, y la gente que ha sido asesinada en el camino por defender esos derechos que ahora disfrutamos todos. Efectivamente. El no defender esos derechos, el no seguir defendiéndolos, significa un absoluto desprecio hacia la gente que se ha dejado la vida en el camino para que las mujeres tengamos igualdad de condiciones, para que los homosexuales tengan igualdad de condiciones, para que una mujer pueda ser madre soltera o tenga derecho al aborto, para que una pareja tenga derecho a separarse, para que un hombre no tenga derecho a matar a una mujer, para defender todo eso. Ha habido mucha gente que se ha pegado, ha manifestado, ha muerto, ha sido torturada. Entonces, tomarse a la ligera eso de que tengo ahora, pero no me importa este derecho, no me importa perderlo, bueno, pues supongo que si alguien piensa así, ya pagará las consecuencias, porque seguramente en esta clase de ahí, pues habrá alguien que tenga un problema lo digo entre comillas, de identidad de género, puede haber alguien que sea homosexual. Bueno, pues si alguien se toma a la ligera no defender los derechos de esa persona, no digo que él se defienda, sino que todos defiendan los derechos de esa persona, pagaréis muy caro en un futuro este. Ya sé que cuando alguien te dice esto de pagaréis muy caro tal, cuando se tienen 12, 13, 14, 15 años, te entra por aquí, te sale por aquí, porque nos ha pasado a todos. Pero bueno, yo no por eso voy a dejar de decirlo. Como os digo que no tengo hijos, pues también me da igual que os entre por aquí o os salga por aquí. Allá vosotros, ¿no? Pero sí, yo creo que hay las humanidades, la filosofía, te da que pensar, te hace que pensar. Por eso las religiones están en contra de todo eso, porque todo lo que te haga pensar tiene que ir fuera.
Claro. Porque todo lo que te haga pensar te hace hacerte preguntas. Y si te haces preguntas a las que no hay respuesta, dices, ¿y si no hay respuesta a esto? ¿Por qué tengo que seguir creyendo en esto? Entonces, Claro. por eso te impiden pensar. Yo siempre digo que yo me he leído, o sea, la inmensa mayoría de los católicos no se han leído la Biblia. Yo sí. Ellos tienen la Biblia, porque hay que tenerla, pero Claro. no entienden una mierda de la Biblia, ¿no? Yo me la he leído entera, porque es un libro muy loco, es una novela loquísima. No hay por dónde agarrarla, pero yo me la he leído, porque para saber lo que dice y para poder decir, Para comprenderla. pues esto es un mojón de libro, tengo que leerlo. Lo que no puedo hacer es criticarlo sin haber. Y también me he leído el Corán y también me he leído la Torá, que bueno, parte de la Torá es el Antiguo Testamento. Y tú lees eso y dices, madre mía, pero qué novelón. ¿Qué coño se inventó esto? ¿No? Mucha gente a la vez. Lees todo eso y te preguntas y dices esto. Entonces tú te vas a un cura y le preguntas, a un cura, a un imán o a un rabino, me da igual. Le preguntas, oiga, ¿y esto? Claro, no hay respuesta. Eso te lo tienes que creer porque sí, digo, sí, una mierda, ya crees, vale, adiós, cierro el libro y me voy. Entonces, por eso es importante las humanidades, la religión, la historia, la geografía, La filosofía. la filosofía, porque te ensanchan el cerebro. Entonces, te hacen preguntarte cosas y te hacen entender la vida en general. En general, sí. Yo creo que te convierten en una persona más solidaria, más tolerante, te hacen entender que cada uno somos distintos y que el que está a tu lado, sea homosexual, sea un gay, una lesbiana, sea musulmán, que crea lo que se crea, tal, tienes que tenerla presente como persona. Tienes que despojarla de todo lo demás y no dejar, como ha ocurrido en Italia, dejar que mueran en el Mediterráneo niños, mujeres, niños, 60 y tantas personas porque no quieres que venga el inmigrante a tu país. ¿Y qué creéis que han sido nuestros antecesores? Claro. Españoles cuando emigraban muertos de hambre fuera de España. Mi abuelo estuvo 24 años en Alemania. ¿Quién? ¿Tú? Mi abuelo. Tu abuelo en Alemania. Mi abuelo estuvo 24 años, sí. En Australia, pero iban muertos de hambre, rogando que les dieran de comer, viviendo en barracones. Sí, sí. Pero claro, esto es mejor no saberlo y creerse que es el que viene de fuera. Viene de fuera, viene a buscar una vida mejor. Y le da lo mismo morirse en el camino. Porque lo que tiene en su tierra, en su casa, es tanta miseria, tanto miedo, tanta hambre, que le da igual morirse en el camino. Totalmente. Morirse en su tierra. Entonces, pues, yo entiendo que hay que regular las fronteras, hay que regular la emigración, hay que controlar todo, pero tú no puedes dejar que una barca se hunda en el Mediterráneo y mueran 60 personas. Madre mía, sí, ciertamente. Porque además, la vida te pega la vuelta en un momento y de repente te encuentras metido en una situación así o en una guerra. La gente de Ucrania vivía hasta hace un año, la gente iba como todos vosotros ahí, iba al centro comercial, iba al cine, claro, salía de vacaciones, iba a esquiar. Eso hasta hace un año. ¿Qué ha pasado en un año? ¡Pum! La vida ha dado la vuelta y no sabes. Ciertamente. Nosotros, ahora que dices lo de la guerra, estuvimos viendo el domingo a Maruja Torres en lo de Évole y que hablaba de su experiencia como reportera de guerra y en un momento Jordi le pregunta pues de cómo era ser periodista en aquellos años tan jóvenes, ¿no? Los 80 y tal, y ella dice que cuando eres joven y eres periodista, dijo en la entrevista, tienes que defenderte a empujones. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Estás de acuerdo con lo que dijo Maruja? Sí, estoy de acuerdo con lo que dijo porque es verdad. Yo trabajé con Maruja Torres, yo coincidí muy poco tiempo, yo era muy jovencita, ella estaba en Diario 16. Yo estaba en prácticas cuando ella trabajaba. Lo que pasa es que ella enseguida se fue, como un año y pico después, se fue al país. Entonces ya no continué trabajando con ella. Luego he estado con ella, sí la conozco. Pero sí, tiene razón en todo lo que dice. Yo no he tenido ese problema, ¿eh? Yo no he tenido que defenderme a empujones, me he defendido bien, pero no he tenido que defenderme a empujones. En la redacción había mucho machismo. No lo sufrí directamente, pero sí había machismo. Yo, por ejemplo, cuando el director me metió en la sección de deportes de Diario 16, que eran 8 hombres y yo, entonces pues no me dejaban acudir. Por ejemplo, no podía ir a los partidos de primera división, o me dejaban ir acompañando a alguien, no me ponían, me hacían
me hacían cubrir deportes muy... Pues vete a hay un concurso de patinaje en el barrio de tal. Pues, es un concurso de patinaje en un colegio, ¿no? Ya. No era. Porque, claro, era la primera chica que entró en deportes, entonces pues ellos tenían repartidos el baloncesto y tal cual, ¿no? Entonces hasta que llegué un momento y dije, yo aquí me aburro, perdona, yo quiero escribir, no quiero hacer idioteces, ¿no? Ya. Pedí al director salir de ahí porque estaba todo lleno de machistas. No me trataban mal, pero me daban un maltrato profesional. Ya. A ver, me trataban muy bien como compañera y tal, me tenían mucho cariño y tal, pero profesionalmente había un maltrato ahí, porque no me trataban en igualdad de condiciones. Yo no podía hacer los deportes que hacían los demás. Mejor me mandaban a cubrir, si ganaba el Real Madrid, que fuera a las Cibeles, a cubrir cómo iba la gente, pero era cubrir ambiente, que se llama. Claro, sí. Me aburría mucho y dije, no, yo aquí prefiero estar en otra sección, y pedí al director que me sacara de allí. Pero sí tiene razón, se tienes que defender ella tenía que defenderse a empujones. Lo que pasa es que Maruja tiene unos huevos impresionantes y vamos, con ella no podía nadie, y sobre todo hace falta. Yo eso, por ejemplo, no me hubiera atrevido lo que hizo ella, irse a zona de cubrir, zona de guerra. Eso es muy, muy duro, muy duro. Los buenos profesionales, los buenos, porque ahora ya te va cualquiera con un teléfono móvil y te quiere hacer un... Ya, todo ha cambiado tanto. No. Como ella era corresponsal de guerra y cuando ves cómo han matado, le han pegado un tiro a tu compañero. A tu compañero al lado, ¿no? Sí. O sea que sí, ella sabe lo que es y estoy de acuerdo con ella. A mí yo no he tenido que pegarme mucho, me he defendido bien, pero no he tenido ninguna situación violenta ni demasiado mala, salvo esta de deportes, que dije, me voy de aquí, me aburrís. Vale. Vosotros con vuestros deportes, que vosotros os lo perdéis. Me voy a un sitio con gente más inteligente y ya está. Pues ya está, perfecto, muy bien. Nuestra siguiente pregunta. Eres de Madrid, la capital del reino, pero nuestro centro educativo, junto con los coles y los CRAF de la zona, tienen alumnado de pueblos en donde el número total de niños y niñas no supera a veces los 5 o 10. La idea principal de hacer este podcast es esta: enseñar a las niñas, por defecto a los niños y familias, que hay algo más allá de Coria Moraleja. ¿Qué consejo daría a las niñas de la sierra y a la vez a las familias con respecto a la educación o al desarrollo mismo del entorno en donde viven? Pues mira, a mí me hubiera gustado, yo he estudiado en Madrid y he estudiado en aulas con muchos niños, en colegio público. A mí me hubiera gustado mucho haber podido estudiar en un pueblo, siendo pocos en clase, porque creo que hubiera aprendido todavía más. Sí. Porque el profesor podría prestar más atención a mí eso me hubiera gustado, porque habría muchísima más cercanía con los maestros, ¿no? Y eso me hubiera gustado. No hubiera, porque bueno, pues yo soy de Madrid y tuve que estudiar en Madrid, pero visto ahora con la distancia del tiempo, a mí no me hubiera importado. Yo ahora vivo en un pueblo, hay una escuela pública y bueno, pues que la profesora conozca a todo el mundo, de apellidos a todos los niños y que te puedas cruzar con ellos por la calle, que conozcas el problema que pueda tener cada uno en casa, porque a veces la educación no es solo llegar y contar algo, es saber cuál es el entorno de Bueno, niños. Aquí está nuestra educadora social que puede certificarlo, que sí, que efectivamente nosotros somos 150 en total. O sea, imagínate. ¿Las clases cuántos sois, por ejemplo? Pues la clase más numerosa están 18, 19. Que son los pequeñitos. 19, claro. Yo he estado en clases hasta de 40, 40 niños, claro. Sí. No es lo mismo, pero además cuando estás en un entorno rural, fuera de una capital o de una gran ciudad o de un gran pueblo, creo que la cercanía es otra. Creo que se enseña mucho mejor y creo que se aprende mucho mejor, mucho más. Pero siempre y cuando el alumno quiera aprender. Si el alumno no quiere aprender, pues eso daría que no podemos obligar, eso sí es verdad. Sí. Pueblo, o que le des clases particulares. Eso ya si es un toquete y ya está. Nosotros nos empeñamos en que al menos se lleven el certificado de secundaria y luego ya, hombre, la ilusión siempre es que hagan ciclos o bachillerato y tenemos a gente que se quiere ir a la universidad. Creo que hay que estar formándose permanentemente. Yo me sigo formando aún.
Y luego hay gente, por ejemplo, cuando alguien estudia medicina, los médicos tienen que continuar formándose, porque las técnicas médicas van tan... Los abogados tienen que continuar formándose, porque Bueno, claro. los penales se renuevan, las leyes se renuevan, o sea, que el hacer un oficio no significa parar ahí. Yo creo que la pasión por educarte, la pasión por estudiar, es continua. Cuando tienes deseos de aprender, eso es hasta el mismo día que te mueres. Claro, claro. Porque es muy divertido, porque la cabeza se sigue formando, ¿no? Entonces, yo no soy partidaria de que todo el mundo tenga que hacer una carrera. Claro, no. Hablamos de eso, claro, evidentemente. Soy contraria totalmente a eso, porque puedes estudiar electrónica y puedes ser un mecánico maravilloso. Maravilloso, sí. O sea, el ser un buen mecánico, el ser un buen electricista, el ser un buen fontanero, me da igual con lo que quieras ser, no significa que tú no te sigas formando. O sea, tú puedes ser maravilloso en electrónica y yo qué sé, y seguir leyendo historia por tu cuenta, porque es muy divertida. Claro. Incluso te gusta el cómic, bueno, pues hay historia en cómic. La novela gráfica ahora que está triunfando muchísimo, ¿no? O yo qué sé, o astronomía. Hay gente que estudia astronomía y se apunta a clubes de astronomía para observar el cielo, claro. Sin necesidad de ser astrofísico, ¿no? Es que yo creo que la formación es una cosa es lo que tú quieras hacer como oficio, el oficio que quieras tener, otra cosa es tu formación como persona. Claro, estudiar, seguir leyendo, estudiando, aprendiendo, tener tu... Vale, vuelvo a, por ejemplo, de mecánico. Yo es que me encanta la mecánica de motos. Bueno, pues mecánica de motos, pero eso no te impide hacer tus propios cursos si te gusta la historia o la geografía o la astronomía. Eso ya, pues por puro disfrute. Que ahí no hace falta que te estén examinando y tener que estudiar por obligación, simplemente por el disfrute. Porque esto me divierte y lo quiero aprender. Efectivamente. Muy bien, muy bien. Vamos a pasar al siguiente bloque donde vamos a centrarnos un poquito más en la historia. Empiezan las chicas de tercero. En la historia de la humanidad, la mayor parte de los personajes que se estudian... No te oigo. Acércate. En la historia de la humanidad, la mayor parte de los personajes que se estudian o que rodean a los grandes acontecimientos son hombres. Siento, pero no te estoy entendiendo. Entre que no oigo y... En la historia de la humanidad, la mayor parte de los personajes que se estudian o que rodean a los grandes acontecimientos son hombres. Para ti, ¿qué referentes femeninos han sido olvidados o maltratados para la historia de España? De mujeres, Sí. Por ejemplo. Por mujeres. Madre mía, la historia de España. Por muchísimas. De hecho, estoy ahora, mira, el viernes que viene voy a dar una charla en Pueblo de Ciudad Real sobre mujeres, una charla que doy una charla que se llama, una conferencia que se titula Tapadas y sobresalientas. La palabra sobresalienta es una palabra que yo reivindico mucho porque siempre hablamos de sobresalientes, porque por el tema de la nota, ¿no? Sobresaliente nota, y cuando es una persona muy sobresaliente, no. Pues abrid el diccionario, porque la palabra sobresalienta se refiere a mujeres. Es más femenina. La palabra existe ahí en el diccionario desde hace 100 y pico años. Así que me gustaría saber por qué nadie usa con las mujeres la palabra es una mujer sobresalienta. Bueno, pues yo reivindico mucho esta palabra. Pues sí, mira, a ver, que se me ocurra así. Mira, hay una mujer, por ejemplo, os voy a hablar de dos, a ver, que me vengan ahora a la cabeza. 4, mira, os voy a hablar de 4, así rápidamente. Una de ellas es Dolores Aleu, es la primera médica que hubo en España. Dolores Aleu, en el siglo XIX. Dolors, que se dice en catalán, Dolors Aleu, estudió en la Universidad de Barcelona con otras dos, en el año 1874. ¿Y sabéis por qué pudo estudiar y matricularse en la universidad en 1874? Porque había un vacío legal que no prohibía estudiar a las mujeres. Y ahí se dieron cuenta, cuando se matricularon, dijeron, ahí va, ¿y cómo se han matriculado? Pues todo el mundo daba por hecho que nadie lo haría.
Nada, porque como nadie pensaba cómo a una mujer se le va a ocurrir matricular Estudiar, claro. en una escuela, en la escuela universitaria, en la Universidad de Barcelona. Madre mía, bueno, pues como no estaba prohibido, tuvieron que admitir a esas 3 mujeres. ¿Pero qué hizo el rey Alfonso XII, ese que os cuentan en la Restauración, que llegó la Restauración borbónica y que era un sinvergüenza de mucho cuidado? ¿Qué hizo el rey Alfonso XII en cuanto pudo? Por orden, por supuesto, porque este tenía 17 años y este ni sabía ni entendía. Claro, era un pipiolo que no tenía 2 dedos de frente, no estudió, claro, porque esto no estudiaba. Los reyes no hace falta que estudien. ¿Qué hizo Alfonso XII por orden del Consejo de Instrucción Pública? Prohibir a partir de ese momento que las mujeres accedieran a la universidad. Y por eso en 1882 se permitió que las mujeres que ya estaban matriculadas en la universidad terminaran sus estudios. Pero a partir de ese momento quedó prohibido que las mujeres fueran a la universidad. Y hasta el año 1910, casualmente un 8 de marzo, fue un 8 de marzo de 1910, cuando se volvió a permitir a las mujeres que fueran a la universidad en igualdad de condiciones que los hombres. Qué fuerte. 1910. Y quien lo prohibió fue un rey. Y cuando me dicen, ¿tú por qué le tienes manía a los reyes? A todos. A todos. No quiero ni reyes ni curas. Fuera. Marchando. Dolors Aleu fue la primera médica de España, que le costó muchísimo avance. Luego hubo otra, que es una periodista, Carmen de Burgos, sí. Que fue la primera periodista profesional en este país, que fue la primera corresponsal de guerra, no la primera corresponsal mujer, la primera corresponsal de guerra del periodismo, por delante de los hombres. Pero era una mujer republicana y cuando llegó el franquismo, cuando llegó el golpe de Estado de Franco, cuando llegó ese tipo al que ahora en muchos colegios parece que hay algunos adolescentes que les hace gracia gritar viva Franco porque no tienen ni idea de quién fue Franco, pues cuando llegó Franco, el del golpe de Estado, silenció a esta mujer, silenció a Carmen de Burgos, anuló toda su obra, prohibió que se hablara de ella y ha sido una mujer tapada hasta bien metidos en el siglo XX, que se pudo recuperar toda su obra y se pudo conocer quién era, ¿no? Y así tenemos a muchas mujeres que han sido tapadas que ya se van recuperando, ya se van conociendo. Y bueno, hay una fantástica escultora del siglo XVII, que fue la pintora de cámara de Carlos II, del Piltrafa que yo llamo, Luisa Roldán, que muchas de sus obras se han descubierto ahora que estaban firmadas a hombres y resulta que eran suyas. Sí, es el documental que vamos a ver nosotros en el 8M. Pionera. Claro, pero es que si no se firmaba si ella no firmaba sus esculturas con el nombre de su marido o de su padre, las esculturas no se vendían. Entonces tenía que firmar con el nombre de su marido tal. Y luego está otra escritora, María de la O. Lejárraga, que es una riojana, que también tenía que firmar todas sus obras con el nombre de su marido, aunque su marido no escribía nada. Pero ella tuvo que firmar todo porque si no las obras no se publicaban y no se vendían. Entonces ella todo lo que trabajaba para Manuel de Falla, todas las obras, ella era traductora, además. Ella fue la que mandó el guión de La Dama y el Vagabundo a Disney, pero que luego se lo copiaron. Ella lo mandó con la misma historia, solo que en vez de 2 perros era un perro y una gatita. Y la misma historia la plagió luego la factoría Disney y sacó La Dama y el Vagabundo, pero esa era la historia que escribió, que mandó a Disney María de la O. Lejárraga. Muy bien, muy bien. ¿A qué mujer reivindicarías actualmente? No lo he oído. ¿A qué mujer reivindicarías actualmente? Uy, pues a todas las que te he dicho y alguna más. Madre mía, es que hay tantas mujeres a las que reivindicar. Nieves, ¿y extremeña? ¿Extremeña te suena a alguien? Extremeña. Hombre, había muchas. Lo que pasa es que han estado también muy tapadas. Había muchas conquistadoras que viajaron a América, pero que siempre viajaban como si fueran las esposas de. Pero había muchísimas. Ya sabéis que los extremeños han estado entre los primeros conquistadores, eran gente muy aventurera, era gente muy, muy valiente, muy arrojada, que parece que resulta curioso que lo que sabes, una comunidad interior tuvieran tanta
tanta inquietud por viajar, ¿no? Claro, bueno, pues Extremadura está ahí está Andalucía ahí cerquita, Cádiz, Sevilla, ¿no? Entonces era fácil viajar y embarcarse y bueno, pues ves, también era otra forma de prosperar, en aquellos momentos eran inmigrantes a su manera, ¿no? Lo que pasa es que tampoco se lo hicieran muy bien cuando fueron. Sí. Pero entonces había muchas mujeres que viajaron a América, conquistadoras también, pero que han sido muy... Ahora mismo conozco alguna, pero ahora no me acuerdo de sus nombres. Ya está, sí, no te preocupes. Pero mujeres que fueron allí, que fueron muy valientes y que fueron también como colonizadoras a instalarse con muchísimo valor. Claro. Y luego seguramente hay más... Pues seguramente cuando cuelgue esta llamada me acordaré de alguna extremeña, pero vamos, ahora mismo no tengo ninguna en la cabeza. Pero igual que las hay riojanas, las hay sevillanas, las hay extremeñas, las hay madrileñas, las hay de todas partes. No las hay más de un sitio que de otro. El género humano es exactamente igual en todas partes. Se trata de que quien tenga más oportunidad de formarse, pues puede tener más oportunidades en adelante, pero da igual. Pues no te hace mejor o peor ser extremeño o andaluz, o catalán o madrileño. Somos todos iguales o etíope. Queda igual. Somos el género humano, exactamente lo mismo. Cuando tienes oportunidades, da igual donde hayas nacido. Si tienes oportunidades, las tienes son las mismas para prosperar. Bueno, estamos terminando la entrevista. Vamos con las 2 últimas preguntas. Dentro de la historia del feminismo español, hay que destacar por encima de todas la Asociación Nacional de Mujeres Españolas. No te oigo. Dentro de la historia del feminismo español hay que destacar por encima de todas la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, creada en octubre de 1918, que vivió durante los convulsos... No estoy oyendo. Problemas técnicos. Debe ser el micro, sí. Sí. Ahí estamos. Dentro de la historia del feminismo español hay que destacar por encima de todas la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, creada en octubre de 1918. Lo siento, María Lucía, pero es que no... Hay Bueno, mírame, no te preocupes. Mira, te la hago yo porque nuestro... ¿Cómo te llamas la alumna? ¿Cómo es? Se llama Julia. Julia, perdóname, pero es que no te oigo, ¿eh? No te preocupes, estamos haciendo lo que podemos. Una pregunta, pero hay una traducción simultánea. Nos iba a hablar, que esta pregunta además la han trasladado su profesor de Geografía e Historia, que hablaba que dentro de la historia del feminismo español había que destacar por encima de todas la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, que fue creada en octubre de 1918, que vivió durante los convulsos años de entreguerra, ¿no? Y tuvo su fin con el inicio de la Guerra Civil. Para ti, ¿cuáles fueron los logros, influencias? Una puntualización. Sí. No acabó con la Guerra Civil. Acabó con un golpe de Estado. Bueno, claro, sí, efectivamente. Es importante el lenguaje. Yo creo que también en la escuela es importante. No hubo una guerra civil, hubo un golpe de Estado que provocó una guerra. Pues fue eso constantemente. Sí, no, nada, ya está. Bueno, vamos, ya ves. Pues eso, que cuáles fueron los logros, las influencias o la aportación que hizo al feminismo español. Pues no tengo todos los datos para esa respuesta de lo que hicieron, sobre todo porque no he estudiado mucho eso, pero sí sé que todos los logros feministas que se hicieron, pues efectivamente quedaron cortados de cuajo por un golpe de Estado en nuestro país. Un golpe de Estado de un franquista que provocó, y por cierto que no sé si estáis informados de la enorme masacre que hubo en Extremadura. Sí, claro, en la plaza de Badajoz, la plaza de Toros de Badajoz. La columna de la columna de Yagüe. Por toda Extremadura ahí, del general Yagüe. Efectivamente, eso fue el golpe de Estado. Y con eso se cortó todos los derechos y libertades, sobre todo de las mujeres. Las mujeres tuvieron que volver a casa a cuidar de los niños y a la cocina y a fregar platos. Eso fue el golpe de Estado. Y se cortó de cuajo todos los avances feministas. Y se cortó de cuajo el voto a la mujer. Y se cortó de cuajo la libertad para poder trabajar en lo que quisieras y la libertad para estudiar. Y se cortó de cuajo todo. Entonces, claro, todos los logros de aquellas mujeres quedaron en nada. Que ha habido que retomar malamente y con muchísimo esfuerzo, que todavía se está retomando a finales del siglo XX. Entonces, es muy lamentable. Es que aquello frenó el progreso del país. El golpe de Estado frenó el progreso del país,
el progreso de las mujeres, el progreso de los hombres, porque fue una dictadura. Una dictadura. Pues nosotras ya te hacemos la última porque, hija, estamos abusando de ti totalmente. No te preocupes, yo ya he decidido echar una mañana de viernes con vosotros, o sea que ya no tengo ningún problema. Que es sobre lo que hemos hablado casi todo el tiempo. ¿Cuál es el secreto para llegar como periodista a tantas personas de diferentes edades que resulte tan ameno, Nieves, cuando cuentas todo y tan fácil de seguir y de comprender? ¿Cuál es el secreto? Vale, pues no sé cuál es el secreto porque yo no tenía un método para hacer esto. Yo no decía voy a hacerlo así, así, así. Hemos hablado de mis principios como periodista. Yo he estado 15 años en la prensa escrita, solo escribiendo, yo no tenía. Luego trabajé en televisión porque no me quedó más remedio, pero a mí la televisión no me gusta nada trabajar en televisión, me parece un medio muy feo, muy superficial, muy frívolo, el tema no me gustó nada, ¿no? Trabajé porque no me quedaba más remedio. Pero la radio, cuando empecé en la radio yo no tenía ningún método, simplemente hablaba en la radio como me aconsejó en su momento un redactor jefe a la hora de escribir. Me dijo, cuando escribas algo como periodista, tienes que escribir para todo el mundo. Tienes que hacer que te entienda un licenciado en física cuántica o la señora María, que no ha estudiado. O sea, tú te tienes que dirigir a todo el mundo. Tienes que abandonar la superioridad de un lenguaje engolado y una forma de tal para que se note que tú sabes mucho. Por eso hablo tan mal y digo mierda y esto y todo esto, ¿no? Pues quizás porque yo no he perdido el lenguaje de la calle. Yo entiendo que hay que mantener las formas, por supuesto los docentes estáis en la obligación de hacerlo, pero yo me encuentro con la libertad de hacerlo y quiero dirigirme a la gente igual que si se lo estoy contando a todo el mundo, pero me gusta contarlo como si se lo estuviera contando a un colega en un bar. Lo cuento igual. No, se lo cuento lo mismo, se lo contaría lo mismo a mi colega Carlos que cuando se lo cuento a los oyentes a través de la radio, ¿no? Y creo que lo hago así porque creo que puedo hacerlo, porque soy periodista, porque yo no soy historiadora, ni soy docente. Si fuera docente, si fuera maestra, lo haría de otra manera porque soy consciente de que estoy formando a unas personas, ¿no? No soy tan insensata. Pero como soy periodista me encuentro en la libertad de hacerlo así. Por eso cuando sale en la radio lo que yo cuento se dice una historia personal de Nieves con Costinota. Lo que te están diciendo es que lo estoy contando a mi manera. Una pieza de autor. Yo lo que cuento no lo cuento para sentar cátedra. Yo no os cuento esto y digo esto os lo tenéis que creer, ¿no? Yo os cuento esto y el que no se lo crea que vaya y le busque, que contraste. Yo lo cuento, ya está. La radio es un medio de comunicación y yo lo divulgo, pero luego si quieres saber más de eso te tienes que ir a leer a los que saben, tienes que ir a leer a los historiadores. Dice, esto que has contado es mentira. Bueno, ¿tú te crees que yo voy a discutir contigo porque sea mentira? Pues vete a buscarlo y léelo. Bien. Y si quieres leer a quien dice que eso es mentira, pues muy bien, pero eso es un problema tuyo. Yo no voy a entrar en un debate aquí sobre si te crees o no te crees lo que te estoy contando. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, le damos un aplauso a Nieves, ¿os parece? Te agradecemos muchísimo, muchísimo, muchísimo que te hayas conectado, que nos hayas prestado esta hora y algo que estás con nosotros y para nosotros ha sido muy emocionante. Tengo que hablar, que no la ves mucho, espérate que le voy a dar al ordenador que la vea ahí. Bueno. Que nos ha emocionado mucho. Ya ves que nuestros recursos son escasos, Nieve, porque bueno, a ver, es un centro educativo y la mayoría de las cosas las hemos tenido que improvisar y hacer mucho tal, pero bien. Está todo perfecto. Está todo perfecto, bien, eso está bien. Hay imagen, hay todo, nos estamos viendo, los recursos son perfectos. Bueno, genial. Muchísimas gracias. Para comunicarse. Pues sí, sí, la verdad es que sí. Y nada, dejamos aquí y cerramos la tercera edición, sí, cortamos por ahí, la tercera edición de este podcast educativo. Os doy las gracias a todos. ¡Un aplauso! Adiós, Nieves, adiós. Adiós, gracias.